¿Qué pasaría si el universo ya te hubiera reconocido mucho antes de que tú te reconocieras? ¿Qué pasaría si cada paso que has dado hubiera sido guiado silenciosamente por algo que conoce de memoria la frecuencia de tu alma? Porque en algún lugar debajo del ruido de tu vida diaria, más allá de los pensamientos que parecen definirte, hay una verdad inquebrantable que siempre ha estado presente. Una verdad que susurra a través de los momentos de tranquilidad y persiste en los espacios entre tus respiraciones. Una verdad que las grandes mentes de la historia, desde los místicos hasta los visionarios como Nikola Tesla, intentaron señalar, pero nunca pudieron capturar completamente en palabras, porque no es algo que te puedan decir, es algo que debes recordar, que no te estás moviendo simplemente a través de la realidad como un observador pasivo, estás interactuando con un campo inteligente que te ve, te siente y responde a la firma energética exacta de quién eres. Un campo que ha estado contigo desde el primer momento en que abriste los ojos y estará contigo hasta el último. Y sin embargo, la mayoría de nosotros vivimos inconscientes de cuán profundamente moldea cada experiencia que llamamos nuestra. Inconscientes de que ha estado reorganizando silenciosamente las circunstancias de nuestras vidas en perfecta resonancia con la vibración que llevamos dentro. Inconscientes de que la rara frecuencia que tienes no es aleatoria, no es accidental, sino la nota precisa que el universo ha estado esperando escuchar. Y una vez que comiences a recordar lo que eso significa, una vez que te des cuenta de que el campo no está distante, no está separado, sino que está íntimamente en sintonía con cada latido de tu corazón y cada pensamiento que permites que eche raíces, todo lo que alguna vez creíste sobre quién eres y lo que es posible para ti comenzará a cambiar. ¿Alguna vez has sentido, en un momento tan quieto y silencioso que el mundo entero parecía desvanecerse en el fondo, que había algo observándote, no de la forma en que otra persona podría hacerlo, sino de una manera que se sentía más profunda, más antigua y completamente más allá del alcance de la percepción humana, como si el tejido mismo de la existencia fuera consciente de ti, consciente de tu presencia, consciente del ritmo sutil que tu corazón y tu mente le envían, y en esa conciencia no había juicio, ni agenda, solo una sintonía precisa y constante con lo que estás siendo en este momento exacto, y ya sea que te des cuenta o no, esto ha estado sucediendo cada segundo de tu vida, porque la verdad, como tanto los místicos antiguos como los visionarios modernos han tratado de expresar, es que la realidad por la que te mueves no es un telón de fondo estático contra el que se desarrolla tu vida, sino un campo de energía vivo e inteligente que responde a la frecuencia que emites, un campo que es infinito en alcance y, sin embargo, infinitamente personal, y dentro de él, tu alma irradia una señal como ninguna otra, una señal que el mismo Tesla insinuó cuando habló de la energía, la frecuencia y la vibración como las claves para comprender el universo, porque sabía que el mundo físico que tocas y ves es solo la capa exterior de un diseño mucho mayor e intrincado, uno que zumba con patrones y códigos invisibles a los ojos, pero íntimamente conectados a tu estado interior. Es por esto que dos personas pueden estar en la misma habitación, respirar el mismo aire y ver los mismos objetos, y aún así experimentar realidades completamente diferentes, porque el campo no está reaccionando a las circunstancias compartidas que los rodean, sino a la vibración única que cada uno proyecta desde adentro. Y mientras la mayoría de las personas se mueven por la vida, creyendo que están reaccionando a la realidad, la verdad más profunda es que la realidad está constantemente reaccionando a ellos, igualando, reflejando y haciendo eco de la calidad de su ser interior, en formas que parecen coincidencia, destino o intervención divina, aunque en verdad no es nada de esto y todo esto a la vez. Cuando tu mente está dispersa, tus emociones en conflicto, y tu atención se ve arrastrada en mil direcciones, la señal que envías al campo es nublada, incoherente e inestable, y, por eso, la realidad que se te refleja es impredecible, cruel o resistente al cambio. Sin embargo, cuando armonizas tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo, cuando alineas tu estado interior con claridad e intención, el campo responde con una precisión y elegancia que puede parecer casi milagrosa,
aunque no es más que la ley natural de la resonancia que se manifiesta de una manera que se vuelve visible para ti por primera vez. Y quizás la parte más asombrosa de esto es que has estado en comunicación con este campo toda tu vida, incluso en los momentos en que te sentías impotente, incluso cuando creías que nadie ni nada te escuchaba, porque el campo siempre está escuchando, siempre está sintiendo, siempre está recibiendo la transmisión de tu ser y te la está devolviendo en forma de personas, eventos y oportunidades que están en sintonía con tu frecuencia exacta. Y cuando entiendes esto, no como un concepto, sino como una verdad viviente que puedes sentir en tu cuerpo, comienzas a darte cuenta de que estás lejos de ser impotente, porque la energía que llevas no es simplemente un subproducto de tu vida, es el modelo mediante el cual se construye tu vida. Pero en el momento en que tu atención se vuelve coherente con tu intención, cuando la señal que envías al campo se vuelve firme, clara e inquebrantable, es cuando la realidad comienza a responder de maneras que ya no puedes descartar como coincidencia. ¿Alguna vez has notado que las cosas a las que prestas más atención parecen multiplicarse en tu vida? Casi como si la realidad misma se estuviera doblando y organizando sus eventos alrededor del foco de tu conciencia, no porque esas cosas de repente hayan ganado más poder o relevancia por sí mismas, sino porque tu conciencia ha actuado como un diapasón, vibrando en resonancia con ellas y acercándolas a través de un proceso que quizás no veas con tus ojos, pero que puedes sentir con cada cambio sutil dentro de tu cuerpo. Y cuanta más atención prestes, más se alinea el campo para amplificar esa frecuencia específica. Esto se debe a que la atención no es pasiva, no es simplemente el acto de mirar algo con los ojos o pensar en ello con la mente. Es una directiva energética. Una señal enviada profundamente al tejido cuántico de la realidad, diciéndole qué enfatizar, qué traer a la forma y qué hacer más real para usted. Y ya sea que se dé cuenta o no, ha estado emitiendo estos comandos energéticos durante toda su vida, no en ráfagas aleatorias, sino continuamente, cada momento de vigilia y sueño, y el campo ha estado respondiendo fielmente, haciendo coincidir la consistencia de su enfoque con la consistencia de su reflejo. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la atención se dispersa en innumerables fragmentos de pensamiento, preocupación y distracción, lo que significa que la señal que envían al campo es caótica y confusa, lo que conduce a una realidad que se siente igualmente inestable, llena de oportunidades a medio formar, patrones sin resolver y destellos fugaces de la vida a la que desearían poder aferrarse, pero no pueden, porque la resonancia nunca se fija por completo. Cuando tomas conciencia de hacia dónde va tu atención y eliges colocarla deliberadamente en lo que te eleva, lo que te fortalece y lo que se alinea con la verdad más profunda de tu ser, pasas de ser un receptor pasivo de la realidad a un participante activo en su creación, y este cambio no es pequeño, ya que marca el momento en que comienzas a vivir con intención consciente en lugar de repetición inconsciente, el momento en que asumes un papel que siempre debiste desempeñar, el de creador deliberado de tu propia frecuencia. Y una vez que entiendes que tu atención es el puente entre tu mundo interior y la realidad exterior que responde a él, comienzas a ver que cada pensamiento, cada enfoque emocional y cada imagen mental que permites que eche raíces, no solo pasa a través de ti, sino que se transmite al campo infinito, y el campo, al ser completamente neutral pero infinitamente responsivo, siempre enviará una vibración correspondiente, porque no puede hacer otra cosa. Está sujeto a la misma ley de resonancia que gobierna toda la energía. Así que la pregunta ya no es si la realidad te está respondiendo, sino más bien si eres consciente de la señal que estás enviando. Porque en el momento en que prestas atención consciente a esa señal, lo invisible empieza a cambiar, y el cambio se hace visible. Si miras de cerca las verdades más profundas que la humanidad haya descubierto jamás, empiezas a ver surgir un patrón notable que vincula las ecuaciones de la física cuántica con los versos de las escrituras antiguas, las visiones de los místicos con los planos de los inventores.
Y dentro de ese patrón hay un reconocimiento simple pero profundo, que el universo no es una construcción fría y mecánica que opera aisladamente de ti, sino un campo vivo y receptivo en el que la conciencia juega un papel central e irreemplazable, y que tu conciencia no es un subproducto de este universo, sino una de sus fuerzas definitorias. Cuando los físicos hablan del efecto observador, el extraño fenómeno en el que el acto de observación cambia el resultado de un experimento, están describiendo una realidad en la que la mente y la materia no están separadas sino íntimamente entrelazadas, donde tu percepción, atención y estado energético están entretejidos directamente en el desarrollo de los acontecimientos. Y aunque el lenguaje científico puede parecer clínico, la verdad a la que apunta es profundamente espiritual. Pues los místicos antiguos nos han estado diciendo durante siglos que el mundo exterior es un espejo del interior y que la esencia de la creación reside en lo invisible. Nikola Tesla, cuya comprensión de la energía, la frecuencia y la vibración estaba muy adelantada a su tiempo, insinuó que todo lo que vemos y tocamos es solo una manifestación de estas fuerzas más profundas e invisibles, y que para comprender verdaderamente la naturaleza de la realidad debemos pensar en términos de los planos energéticos que dan lugar a la forma física, planos que la geometría sagrada ha estado ilustrando en símbolos y estructuras durante miles de años, desde los intrincados patrones de la flor de la vida hasta las espirales que mapean las galaxias mismas. Cuando reconoces que estos patrones no son solo curiosidades estéticas, sino el lenguaje mismo del campo, comienzas a comprender que tu propia energía debe estar en armonía con ellos si deseas crear con precisión y facilidad, porque el campo responde no al caos de la vibración dispersa, sino a la claridad de la frecuencia coherente. Así como un instrumento perfectamente afinado resuena sin esfuerzo con la nota correcta mientras ignora la disonancia. Aquí es donde la ciencia y el espíritu se encuentran, en el reconocimiento compartido de que todo está conectado, que nada existe de forma aislada, y que tus pensamientos, emociones y estado de ser no están separados del mundo físico, sino que son hilos tejidos en el mismo vasto tapiz. Y cuando comienzas a vivir desde esta comprensión, vas más allá de la ilusión de ser un observador impotente, y das un paso hacia la verdad de ser un co-creador activo con el universo mismo. Y es en este lugar de encuentro, donde las ecuaciones del físico se fusionan con las meditaciones del sabio, que comienzas a vislumbrar la siguiente gran verdad, que el pensamiento por sí solo no crea la realidad, sino que el pensamiento infundido con emoción y resonancia se convierte en el modelo que el campo no puede evitar traer a la vida. Cada pensamiento que piensas no es una chispa fugaz que desaparece en la nada, sino un pulso de energía que se propaga hacia el campo, llevando consigo la firma de la emoción que sentiste en el momento en que fue concebido. Y esta unión de pensamiento y sentimiento se convierte en la materia prima, a partir de la cual se moldea tu realidad, ya seas consciente de ello o no. La mayoría de las personas imaginan que pensar solo es suficiente para cambiar sus vidas, pero no se dan cuenta de que el pensamiento sin emoción es como una semilla sin agua. Contiene el plano, sí, pero sin la fuerza vital para nutrirla. No puede echar raíces, no puede crecer y no puede producir frutos, por lo que se encuentran repitiendo afirmaciones, estableciendo intenciones y expresando sus deseos al aire, solo para ver pocos cambios, porque el campo no está respondiendo a las palabras que dicen, sino a la frecuencia que llevan mientras las dicen. Es por esto que puedes albergar un deseo en tu mente, y aún así no ver evidencia de él en tu vida, porque debajo de la superficie de ese deseo puede haber dudas, miedo o una silenciosa expectativa de decepción, y es esa vibración tácita la que el campo recibe y te devuelve, no como un castigo, sino como un reflejo preciso de tu estado interior. Cuando piensas un pensamiento y lo sientes como si ya fuera real, cuando tu mente y tu cuerpo se mueven en la misma frecuencia emocional que la realidad que deseas experimentar, el campo registra esa vibración como una coincidencia, y al hacerlo, comienza a reorganizarse para alinearse con tu señal, atrayendo a tu vida a las personas, las oportunidades y las sincronicidades que hacen tangible esa visión. No se trata de forzar el resultado,
sino de volverse tan energéticamente coherente con el resultado que no pueda evitar desarrollarse, porque en el campo no hay brecha entre causa y efecto, solo hay resonancia, y la resonancia es inmediata, es exacta y es ineludible. Este es el significado más profundo detrás de las antiguas enseñanzas que nos dicen, como es adentro, es afuera, y los hallazgos científicos modernos que muestran que el observador no puede separarse del observado. Ambos apuntan a la misma verdad, que tu frecuencia interna es la plantilla a partir de la cual se crea tu mundo exterior. Y una vez que entiendes que la mente es el arquitecto, el corazón es la fuente de energía y juntos forman la firma energética a la que responde el universo, dejas de esperar que la vida cambie por casualidad y comienzas a darle forma mediante el diseño, porque en el momento en que unes el pensamiento con la emoción en una vibración coherente, la forma sigue. La coherencia no es una fórmula complicada ni una técnica secreta escondida en libros antiguos. Es el estado natural de alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que estás dispuesto a permitir en tu vida. Y cuando estos tres aspectos de tu ser se mueven juntos en armonía, tu señal al campo se vuelve inconfundible, inquebrantable e irresistiblemente magnética. La mayoría de nosotros vivimos en un estado de incoherencia sin darnos cuenta. Nuestras mentes están llenas de visiones de lo que queremos, pero nuestros corazones cargan emociones no sanadas del pasado y nuestros cuerpos están condicionados a sentir los mismos estados familiares de estrés, ansiedad o miedo, por lo que incluso cuando imaginamos una vida mejor, el campo recibe una vibración fragmentada, una que le dice que todavía estamos atados a la vieja realidad, y por eso continúa entregando lo que es más familiar en lugar de lo que más se desea. Entrar en coherencia es permanecer lo suficientemente quieto para sentir la verdad debajo del ruido. Respirar lo suficientemente profundo para que tu cuerpo comience a ablandarse y a liberar su control sobre los viejos patrones, y cambiar tu enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes, porque la gratitud es la manera más rápida de alinear el corazón con la mente, y cuando el corazón y la mente se alinean, el cuerpo los sigue. En este estado, el miedo pierde su control, porque no puede sobrevivir en presencia de una gratitud profunda y sostenida. La distracción se desvanece, porque tu atención ya no está dispersa en 1000 narrativas que compiten entre sí, y el apego se disuelve porque ya no estás rogando a la realidad que te dé lo que quieres. Ahora la estás encarnando, y, al hacerlo, te conviertes en una pareja viviente de la experiencia que buscas. El campo no responde a la incoherencia porque no puede traducir una señal fragmentada en una manifestación clara. Pero cuando tu estado interior está unificado, cuando el pensamiento, el sentimiento y la creencia hablan el mismo lenguaje vibracional, el campo traduce esa señal sin esfuerzo en forma, porque solo está haciendo lo que siempre hace, devolverte la frecuencia que estás irradiando más consistentemente. Y aquí es donde el cambio se vuelve innegable, porque cuando vives en coherencia, la manifestación deja de sentirse como algo que persigues y comienza a sentirse como algo que recibes naturalmente, no porque el universo de repente comenzó a favorecerte, sino porque finalmente comenzaste a hablarle en el único idioma que entiende completamente. Y desde este lugar, donde la señal que envías es firme y clara, la siguiente verdad se vuelve inevitable. El universo no está escuchando tus pensamientos en absoluto, sino la vibración debajo de ellos. Puede ser difícil de aceptar al principio, pero el universo no responde a las palabras que dices, a las afirmaciones que repites, o a los pensamientos que pasan por tu mente en momentos fugaces. Responde a la vibración en la que vives día tras día, la firma energética que satura tu ser tan completamente, que se convierte en la señal constante que estás enviando al campo, ya sea que lo quieras o no. Podrías hablar de abundancia mientras sientes carencia, declarar amor mientras cargas con resentimiento, o imaginar libertad mientras encarnas el miedo. Y aún así, el campo respondería fielmente, no a la apariencia superficial de tu intención,
sino a la frecuencia más profunda que estás irradiando más consistentemente, porque no tiene capacidad de ser engañado por palabras o deseos, solo conoce la resonancia. Es por esto que dos personas con el mismo sueño pueden recorrer caminos completamente diferentes para alcanzarlo. Una encuentra puerta tras puerta que se abre a su favor. La otra no encuentra nada más que resistencia, porque si bien sus objetivos pueden parecer idénticos, sus vibraciones internas no lo son, y el campo siempre se organizará de acuerdo con la vibración que detecte, aportando facilidad a lo coherente y fricción a lo incoherente. Y entonces la manifestación no es una cuestión de convencer al universo de darte algo que te niega, sino de ajustar tu propio estado hasta que coincida con la frecuencia de la realidad que deseas, momento en el cual el universo no tiene más opción que reflejarlo, porque la resonancia no es una cuestión de preferencia, es ley. La trampa en la que muchos caen es creer que pensar diferente es suficiente. Y si bien el pensamiento es un poderoso arquitecto, debe estar respaldado por la encarnación emocional y física de la realidad que estás creando. Debes sentirte seguro, amado, abundante o libre antes de que aparezca la evidencia. Porque la evidencia es el efecto, no la causa, y la causa es siempre la vibración que llevas ahora. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir el futuro como si estuviera en algún lugar lejano y comienzas a vivir como si la vibración de la realidad deseada ya estuviera aquí, ya saturando tu experiencia. Y en ese estado el campo se mueve sin esfuerzo para alinear el mundo exterior con la verdad interior que has reclamado. Y en el momento en que empiezas a vivir de esta manera, surge una conciencia más profunda, que mucho de lo que se interpone en tu camino no es la negativa del universo a responder, sino el peso persistente de patrones que aún no has liberado. Cada ser humano lleva dentro de sí el eco de su pasado, recuerdos, creencias y huellas emocionales dejadas por experiencias que moldearon no solo su manera de ver el mundo, sino también su manera de verse a sí mismos. Y estos ecos, si no se examinan, continúan irradiando hacia el campo, atrayendo silenciosamente experiencias similares a tu vida, no porque el universo quiera que sufras, sino porque siempre reflejará la señal que estás transmitiendo. Y el dolor no resuelto sigue siendo una señal. Las viejas identidades son a menudo los anclajes más obstinados, porque se sienten familiares, y lo familiar es seductor, incluso cuando ya no te sirve. Te cuentas historias sobre quién eres, de lo que eres capaz y de lo que es posible para ti. Y estas historias, nacidas de fracasos, traiciones o decepciones pasadas, se convierten en límites invisibles que dan forma a la vibración que envías, asegurando que el campo continúe entregando lo que se alinea con ellos. El trauma, ya sea grande o sutil, puede programar el cuerpo para esperar ciertos estados, estar en guardia, prepararse para la pérdida, anticipar el rechazo, y cuando el cuerpo vive en esa expectativa, la mente lo sigue, y juntos crean una resonancia que atrae más de lo que confirma la herida original, no porque lo merezcas, sino porque esa es la frecuencia que el campo ha aprendido a reconocer como tuya. Liberarse de estos patrones no comienza con la fuerza, sino con la conciencia, con estar tan presente en tus propios pensamientos y emociones, que puedas ver cuando un viejo programa está en funcionamiento, y en ese momento de reconocimiento, creas una brecha entre el patrón y tu identidad, un espacio en el que puedes elegir una nueva vibración en lugar de repetir inconscientemente la vieja. No se trata de negar tu pasado o pretender que nunca sucedió, sino de no permitir que siga dictando la señal que envías. Se trata de reconocer el dolor sin dejar que defina tu frecuencia actual, y, al hacerlo, comienzas a debilitar su control sobre la respuesta del campo. A medida que desmantelas las estructuras de identidad que ya no te sirven, haces espacio para una vibración más libre, más ligera y más alineada con la verdad de quién eres, más allá de los ecos de tu historia. Y en ese espacio, el campo puede finalmente responder a la versión de ti que ha estado esperando emerger. Y es en ese surgimiento, cuando los viejos patrones desaparecen, que estás listo para asumir el papel más transformador de todos, el del observador silencioso y poderoso de tu propia realidad. Hay momentos en la vida en los que la claridad no llega tan rápido como deseas.
Quizás hayas tomado decisiones con la esperanza de sentir certeza inmediata, pero en cambio te encuentras con más preguntas. Esto no es una falla de la intuición, ni una señal de que estés perdido. A menudo, es en este espacio entre el saber y el no saber donde ocurren las transformaciones más profundas. Carl Jung habló del proceso de individuación como algo que no se puede apresurar. No puedes obligar a tu inconsciente a revelarlo todo de una vez. Ni puedes exigir que la vida te dé todas las respuestas antes de que hayas desarrollado la fuerza suficiente para contenerlas. Al elegir un símbolo, como en esta prueba, conectas con una parte de ti que es antigua y sabia, pero también paciente. Esta voz interior no habla con urgencia, sino con ciclos, patrones y cambios sutiles. Al permitir que la incertidumbre permanezca, te das la libertad de observar sin juzgar, de sentir sin necesidad de definir y de confiar sin exigir pruebas. Este es un acto de respeto por ti mismo, porque reconoce que tu camino no se mide por la rapidez con la que llegas a conclusiones, sino por la profundidad con la que estás dispuesto a vivir el proceso. Si te sientes inquieto, recuerda que tu decisión de hoy ya ha comenzado a actuar en tu interior, aunque aún no puedas ver sus efectos. Lo importante no es apresurarse a resolverlo, sino permanecer abierto a lo que sucede. El inconsciente se mueve a su propio ritmo, y la sabiduría suele llegar silenciosamente, sin previo aviso, y solo se aclara cuando miras atrás y ves lo lejos que has llegado. Independientemente de la opción que hayas elegido, esta refleja una parte de tu brújula interior, la fuerza silenciosa que te ha guiado en cada momento importante de tu vida. Puede que no siempre la reconozcas, porque a menudo se expresa a través de sentimientos, impresiones y conocimientos repentinos, en lugar de explicaciones lógicas. Sin embargo, está ahí, forjando tu camino incluso en los momentos en que creías vagar sin rumbo. Jung creía que dentro de cada persona reside un ser mucho mayor que el ego, un ser conectado tanto con el inconsciente personal como con el colectivo. Este ser no exige obediencia, sino que invita a la confianza. Te pide que escuches, no solo cuando la vida es tranquila, sino especialmente cuando la vida es incierta o desafiante. La decisión que tomaste en esta prueba es una de las muchas señales de que eres capaz de escuchar esta brújula interior. Cuanto más le prestes atención, con mayor claridad te hablará, y con mayor naturalidad reconocerás cuando un camino te parece correcto, incluso antes de comprender por qué. Confiar en ti mismo no es una decisión única, es una práctica. Requiere aceptar los errores sin condenarte y honrar tus pequeñas victorias sin desestimarlas. Significa reconocer que cada decisión, incluso las que luego cuestionas, tiene valor para tu crecimiento. El inconsciente te habla a través de símbolos como el que seleccionaste hoy, y cada vez que interactúas con ellos, fortaleces tu capacidad para transitar la vida con claridad, confianza y autoestima.